Imaginen caminar por las calles de piedra del Imperio Romano. En esos momentos en que el sol de verano golpea las columnas de mármol, los comerciantes gritan con fuerza en la multitud del foro para vender sus mercancías. Los aromas de las especias se mezclan en el aire. Los ricos aristócratas avanzan con pasos pesados acompañados de sus esclavos. Y los soldados marchan en filas disciplinadas produciendo un sonido metálico con sus armaduras. En los templos, los sacerdotes encienden incienso, se ofrecen sacrificios y los susurros de los romanos que rezan frente a las estatuas de los dioses resuenan entre las columnas de piedra. Pero el verdadero corazón de Roma no latía únicamente con las decisiones tomadas en los púlpitos del Senado ni con los banquetes celebrados en el espléndido palacio del emperador. Este corazón latía dentro de los enormes muros de piedra de los anfiteatros, resonando con los gritos, risas y entusiasmo del pueblo. Estructuras majestuosas como el Coliseo se habían convertido en los símbolos más importantes de la ciudad. Esos anfiteatros eran lugares donde miles, incluso decenas de miles de personas contenían la respiración al mismo tiempo, donde con un solo gesto se trazaba la línea entre la vida y la muerte, y donde las decisiones, a veces misericordiosas y a veces implacables, eran percibidas como dictadas con un poder casi divino. Para el pueblo romano, aquel lugar no era solo paredes de piedra y un suelo cubierto de arena. Era un teatro sagrado donde se sentía la esencia del imperio en su máxima expresión y donde las emociones colectivas alcanzaban su punto culminante. Y en ese escenario, el papel principal correspondía a los gladiadores, que gobernaban los corazones del pueblo con sangre, valor y resistencia. El entretenimiento en Roma no era una actividad de ocio común. Para el pueblo, significaba tanto un escape del peso de la vida diaria como un reflejo de la identidad romana. Pero lo más importante era que este entretenimiento era una de las herramientas más efectivas que los emperadores utilizaban para demostrar su poder, ganarse el favor del pueblo, satisfacerlos y gobernarlos. No había instrumento más poderoso que los juegos para controlar el entusiasmo del pueblo, calmar su ira y renovar su lealtad. La expresión panem et circenses, es decir, pan y circo, resume perfectamente esta idea. El pueblo romano debía ser saciado, tanto en su estómago con el pan como en su espíritu con los combates en la arena. El emperador llenaba sus estómagos distribuyendo trigo gratis y luego abría las puertas del Coliseo para alimentar sus ojos y corazones. Por eso, los espectáculos no eran simplemente un entretenimiento, se habían convertido en una de las herramientas políticas más importantes del Estado. Para un emperador, ganarse al pueblo no se lograba únicamente con victorias militares o reformas legales. El pueblo quería ver a su emperador en la arena. Verlo sentado en la tribuna imperial era tanto una fuente de seguridad como de orgullo. Cuando el emperador participaba en los espectáculos de la arena, no era solo un gobernante, sino que se percibía como el representante elegido por los dioses. Por eso, los combates de gladiadores no eran solo el grito de una multitud sedienta de sangre, eran el reflejo más vivo de la estructura política, religiosa y social de Roma. La sociedad antigua de Roma y su cultura del entretenimiento. La sociedad romana era compleja y rígida, y sostenía uno de los imperios más poderosos del mundo. En la cima de esta estructura se encontraba el emperador. El emperador no era solo un gobernante. A los ojos del pueblo, era una figura casi divina. A su lado estaban los senadores, provenientes de las antiguas familias de Roma, quienes poseían tanto poder político como económico y determinaban las leyes y el rumbo del imperio. Debajo de los senadores se encontraba la clase ecuestre, los equites. Esta clase, con su riqueza y comercio, movía los engranajes económicos de Roma. En el siguiente nivel estaban los ciudadanos libres de Roma, pequeños agricultores, obreros, artesanos y comerciantes. Este grupo era el más numeroso y también los espectadores más apasionados de los anfiteatros, ya que para ellos los juegos significaban un escape de las duras realidades de la vida. En la base de la pirámide estaban los esclavos. La esclavitud era común en Roma. Los esclavos trabajaban desde los hogares hasta la agricultura, desde las minas hasta la construcción. Algunos, con suerte, ganaban el favor de sus amos y eran liberados, pero la mayoría vivía toda su vida encadenada. En el nivel más bajo, en los rincones más oscuros de la sociedad,
Se encontraban los prisioneros encadenados, los criminales condenados a muerte y los prisioneros de guerra. Estas personas eran a menudo enviadas a las arenas, ya sea para convertirse en gladiadores o para ser sacrificadas. Aun en un sistema social tan rígido, cuando se abrían las puertas de los anfiteatros, los romanos se encontraban en un mundo diferente. Personas de todas las clases ingresaban por las majestuosas escaleras del Coliseo para presenciar el mismo espectáculo. Por supuesto, los asientos estaban organizados según la jerarquía social. El emperador y su familia ocupaban las localidades más prestigiosas, los senadores las primeras filas, los nobles detrás de ellos, los ciudadanos libres en niveles superiores y las mujeres y esclavos en las gradas más altas. Pero todos los ojos estaban fijos en el mismo lugar, el suelo de arena de la arena. Lo que sucedía en la arena afectaba a toda Roma simultáneamente. En ese momento, emperador, esclavo, artesano, soldado y comerciante compartían la misma emoción. Gritaban juntos. Cuando se decidía quién viviría y quién moriría, decenas de miles de personas respiraban como un solo cuerpo y reaccionaban como un solo espíritu. Este era uno de los rituales más poderosos que unía a la sociedad romana. Para los romanos, los juegos no eran solo entretenimiento. Eran también ceremonias religiosas y actos políticos. Los campesinos acudían para liberarse del peso del trabajo agrícola, los artesanos para escapar de sus preocupaciones diarias, los soldados para olvidar la fatiga de la guerra y los esclavos para experimentar, con el permiso de sus amos, un breve instante de libertad. La generosidad del emperador era un elemento clave de estos espectáculos. Para el pueblo, no se trataba solo de ver combates, sino también de presenciar la bondad del emperador hacia ellos. Durante los juegos se distribuía comida gratis, a veces se lanzaban regalos sobre los espectadores, en ocasiones se celebraban festivales que duraban varios días. De este modo, el emperador no era solo un líder político, sino también un protector y benefactor de su pueblo, un símbolo de poder y cuidado. Por eso, a los ojos de los romanos, el emperador no era simplemente un gobernante, sino el representante elegido de los dioses. La expresión panem et circenses, pan y circo, resumía perfectamente esta idea. Se debía saciar el hambre del pueblo y satisfacer su espíritu en la arena. Este principio se convirtió en una de las herramientas sociales más poderosas que mantuvo a Roma unida durante siglos. El culmen de esta cultura del entretenimiento en Roma era, sin duda, el Coliseo. Imaginen, una estructura colosal, rodeada de gradas de mármol capaces de albergar a más de 50.000 personas al mismo tiempo, con muros arqueados que se elevan hacia el cielo, un monumento que domina la ciudad. El Coliseo no impresionaba solo por su tamaño, sino también por su mundo secreto subterráneo. Laberínticos corredores bajo tierra albergaban jaulas de animales salvajes, habitaciones donde los gladiadores se preparaban y oscuras celdas donde se mantenían los sacrificios. En el día del combate, se accedía a la arena a través de estos túneles, y de improviso, a través de trampillas, surgían animales o luchadores. Para los espectadores, era un milagro que trascendía la realidad. Los ingenieros romanos habían diseñado la arena no solo como un edificio, sino como un mecanismo escénico en sí mismo. Plataformas giratorias, elevadores mecánicos, puertas secretas e incluso, en algunos combates, la arena podía llenarse de agua para recrear batallas navales. Esta magnificencia mostraba la superioridad técnica de Roma y la abundancia de sus recursos. Cuando se abrían las puertas del Coliseo, Roma no solo impresionaba a su propio pueblo, sino también a los embajadores que llegaban de todas partes del mundo. Un extranjero que presenciaba el esplendor de la arena quedaba maravillado por el poder del Imperio Romano y creía firmemente que esta ciudad era realmente el corazón del mundo. Para Roma, los anfiteatros no eran solo lugares de entretenimiento, eran monumentos de piedra que simbolizaban el poder de Roma. La sangre derramada por los gladiadores, los gritos del público y la magnificencia del emperador se combinaban para reforzar la invencibilidad de Roma. Cada espectáculo, cada combate, cada festival era un grito dirigido tanto a su propio pueblo como al mundo entero. Somos eternos, somos invencibles, somos Roma. Por un momento, viajemos mucho más atrás que el Imperio Romano, hacia el norte de la península itálica,
a las misteriosas tierras de los etruscos. Los etruscos fueron una civilización que gobernó la región antes de Roma y dejó una profunda herencia cultural a los romanos. Hoy en día, su lengua aún no ha sido completamente descifrada. Sin embargo, sus obras de arte, pinturas funerarias y rituales religiosos ofrecen valiosas pistas sobre su modo de vida. Para los etruscos, la muerte no era solo un final, sino la puerta a un nuevo comienzo. Según su creencia, el espíritu del difunto emprendía un viaje hacia el más allá. Pero este viaje solo podía tener éxito si estaba respaldado por coraje y fuerza. Por ello, en sus ceremonias funerarias, derramar sangre se consideraba un ritual sagrado que fortalecía el espíritu del fallecido. En estos rituales, a menudo se sacaban al campo prisioneros de guerra o esclavos, quienes luchaban hasta la muerte. La sangre derramada se mezclaba con la tierra de la tumba, considerada como una ofrenda para el espíritu del difunto. Estas luchas no eran un entretenimiento, eran un deber religioso y espiritual. Sin embargo, con el tiempo, la gente comenzó a sentirse fascinada por estas escenas sangrientas, porque allí no solo había muerte, sino también coraje, fuerza, resistencia y la expresión más pura de la naturaleza humana. Roma heredó profundas influencias de la cultura etrusca. Muchos de los primeros reyes romanos eran de origen etrusco y sus ceremonias religiosas fueron incorporadas a la sociedad romana. De este modo, los juegos funerarios continuaron también en los primeros tiempos de Roma. Hacia el año 264 a.C., Roma ya era una potencia en rápido crecimiento y empezaba a imponerse en el Mediterráneo. Ese año, en el funeral de un aristócrata romano llamado Junius Brutus Pera, sus hijos hicieron luchar a prisioneros de guerra en honor a su padre. Este evento se considera el primer combate de gladiadores registrado en la historia de Roma. Al principio, este tipo de lucha solo se realizaba en funerales de nobles. Pero con el tiempo, el pueblo romano mostró tal interés en estos espectáculos que las luchas dejaron de ser rituales religiosos y se convirtieron en entretenimientos masivos. Ya no se trataba solo de honrar el espíritu de los muertos. Estas luchas comenzaron a representar, ante los ojos de los vivos, el poder de Roma, las virtudes de los guerreros y la disciplina militar. El gladiador dejó de ser un prisionero derramando sangre en la arena. Se convirtió en un símbolo vivo de los ideales marciales de Roma. Con el paso del tiempo, estos juegos sufrieron una gran transformación. Al principio, las luchas se realizaban en pequeñas ceremonias familiares, pero pronto se convirtieron en espectáculos públicos. Especialmente durante la época de la República, los políticos comenzaron a organizar juegos de gladiadores financiados con sus propios recursos para ganarse el favor del pueblo. Esto se convirtió en una de las herramientas de propaganda más poderosas de la política romana. Si un político quería aumentar su prestigio ante las elecciones, debía ofrecer al pueblo un espectáculo sangriento. La gente, por su parte, no olvidaba este obsequio y aclamaba al político su favor. Así, los combates de gladiadores dejaron de ser un ritual religioso y se transformaron directamente en un arma política. Pero, ¿de dónde proviene la palabra gladiador? En latín, gladius significa espada corta. Esta espada, arma fundamental de las legiones romanas, era un símbolo del arte militar romano. Los guerreros que combatían en la arena utilizaban esta espada, por lo que se les llamó gladiadores, es decir, hombres de espada. Sin embargo, no todos los gladiadores luchaban únicamente con espada. Con el tiempo surgieron diferentes tipos de gladiadores. Los murmillo, que usaban espada corta, los retiarius, que portaban red y tridente, los secutor, con armadura pesada, y muchos más. Esta diversidad convirtió las arenas en un verdadero teatro de guerra. El público sentía una emoción aún mayor al observar los distintos estilos de combate y tácticas. Para los romanos, los combates de gladiadores dejaron de ser un entretenimiento común. Se convirtieron en un escenario que reflejaba la disciplina militar y el poder de Roma. Al observar a los gladiadores, el pueblo no veía solo heroísmo individual, también contemplaba el espíritu guerrero de Roma. Imaginen, cuando un gladiador entraba en la arena, no era simplemente un esclavo encadenado o un prisionero. Era una figura que enfrentaba la muerte,
que cautivaba al pueblo con su valentía y alimentaba el esplendor de Roma con su sangre. Así, la tradición que comenzó en los funerales etruscos se transformó a lo largo de los siglos en la herramienta de propaganda y entretenimiento más poderosa del Imperio Romano. Los gladiadores se convirtieron en los protagonistas de una historia escrita con sangre. La sangre derramada en las majestuosas arenas del Imperio Romano no pertenecía a personas elegidas al azar. Detrás de cada gladiador había una historia diferente sobre su origen, cómo había llegado a la arena. Estas historias se extendían desde los rincones más oscuros de la sociedad romana hasta las luces más brillantes del Coliseo. Mientras Roma conquistaba los confines del Mediterráneo, obtenía innumerables prisioneros de guerra. Algunos de estos cautivos eran vendidos en los mercados de esclavos, mientras que otros eran enviados directamente a las arenas. Guerreros montañeses traídos de Tracia, bárbaros capturados en los bosques de Germania, prisioneros de las luchas por la libertad en Grecia. Todos eran hijos de tierras distintas, pero Roma los reunía bajo un mismo destino: convertirse en gladiadores. La gran mayoría de los gladiadores provenía precisamente de estos esclavos y prisioneros de guerra. Para ellos, la arena representaba a menudo un final inevitable, porque al ser vendidos como esclavos, sus opciones eran muy limitadas: trabajar toda la vida en duras labores o luchar como gladiador en la arena. Para Roma, la vida de estas personas tenía poco valor, pero su sangre era invaluable. Los criminales compartían el mismo destino. Muchos de los condenados por asesinato, robo o rebelión eran obligados a convertirse en gladiadores. Estas personas eran conocidas como damnati ad ludum, es decir, condenados al juego. Para ellos, la arena era tanto castigo como última oportunidad. La mayoría moría en su primer combate, pero aquellos que lograban sobrevivir se convertían en temidos guerreros a los ojos del pueblo. Pero la gladiatura no era únicamente un destino impuesto por la fuerza. Aunque resulte increíble, algunos romanos elegían convertirse en gladiadores por propia voluntad. A esto se les llamaba auctorati. ¿Y por qué lo hacían? Para algunos, por dinero. Porque ser gladiador, aunque implicara un riesgo de muerte, significaba un salario regular y recompensas por las victorias. Los ciudadanos pobres se adentraban en la arena para poder alimentar a sus familias. Para otros, era la búsqueda de la fama. El pueblo romano sentía una fascinación cautivadora por los gladiadores. Aunque provenían de las capas más bajas de la sociedad, al salir a la arena sus nombres podían recorrer toda Roma. Se sabe que recibían cartas de admiración de mujeres, sus nombres se grababan en muros y se transformaban casi en héroes. También existían razones más oscuras: aquellos atrapados en deudas, quienes buscaban recuperar su honor o quienes querían dar un sentido a su vida. La gladiatura, para ellos, era tanto una escapatoria como un renacer. Los gladiadores que salían a la arena no eran personas elegidas al azar. Roma, para que estos espectáculos fueran perfectos, estableció escuelas especiales, ludi gladiatorii. Estas escuelas estaban rodeadas por altos muros, semejantes a fortalezas de las que era prácticamente imposible escapar. Desde fuera, podían parecer un cuartel común, pero en su interior se ocultaba un mundo donde se aplicaba la disciplina más despiadada de Roma y los entrenamientos más intensos. El interior de un ludus estaba completamente diseñado para preparar a los gladiadores para la arena. Amplios patios daban acceso a áreas donde los gladiadores entrenaban en grupo. El suelo de estos patios estaba cubierto de arena y tierra dura, para que los luchadores practicaran como si estuvieran en una arena real. Alrededor de los campos de entrenamiento se encontraban los depósitos de armas. Allí, escudos, cascos, piezas de armadura y diferentes tipos de espadas se alineaban cuidadosamente. Pero los gladiadores principiantes no usaban estas armas reales. Primero entrenaban con espadas de madera, rudis, desarrollando sus músculos y reflejos antes de pasar a las pesadas armas de hierro. Las escuelas de gladiadores también contaban con habitaciones especiales para cuidados médicos, porque un gladiador podía sufrir lesiones graves no solo en combate, sino también durante el entrenamiento. Los médicos romanos eran expertos en vendar huesos rotos, tratar heridas y devolver a los luchadores a pie.
Algunos registros indican que los médicos de los ludí estaban mucho más experimentados que los doctores comunes de la época, pues conocían el cuerpo humano en su forma más cruda, bajo la intensidad de la batalla y el dolor. Pero un ludus no era solo un lugar de entrenamiento físico. Los gladiadores también se preparaban mentalmente. Aprendían diferentes técnicas de combate, estrategias defensivas, cómo leer a sus oponentes y cómo impactar al público. Porque luchar en la arena no era solo una cuestión de supervivencia, también era un arte escénico. Un gladiador debía saber no solo cómo derrotar a su enemigo, sino también cómo conquistar el corazón de los espectadores. El proceso de entrenamiento era despiadado. Cada mañana, al amanecer, los gladiadores se alineaban disciplinadamente y comenzaban su intenso entrenamiento. Carreras de resistencia, prácticas defensivas con escudo, repeticiones de golpes con la espada. Pasaban horas sudando, y aunque sus músculos se fatigaran, no se les permitía detenerse. Con el tiempo, sus cuerpos se fortalecían, sus reflejos se agudizaban y su tolerancia al dolor aumentaba. A los ojos de Roma, un gladiador no era un ser humano común. Debía ser una máquina de guerra forjada en sangre. Los gladiadores que entrenaban en estas escuelas se clasificaban según el tipo de combate. El retiarius, que luchaba con una red y un tridente, representaba al pescador y se movía con rapidez y agilidad gracias a su armadura ligera. Normalmente se enfrentaba a un secutor, pesado y protegido con armadura, portando un escudo redondo. El murmillo, con espada corta y gran escudo rectangular, se asemejaba a un legionario romano. Cada tipo de gladiador se entrenaba específicamente para ofrecer al público una experiencia distinta. Así, los combates en la arena no eran peleas aleatorias, sino auténticas obras teatrales de guerra. Cada gladiador representaba un elemento de emoción diferente para el público romano. Algunos impresionaban con su agilidad, otros con su fuerza y algunos con la sangre fría con la que enfrentaban la muerte. El largo y riguroso proceso de preparación tras los altos muros del ludus se convertía en unos minutos de espectáculo en la arena. Pero ese espectáculo podía inmortalizar la fama de un gladiador o ser testigo de su último aliento. Al frente de estas escuelas se encontraban personas llamadas lanistae. Un lanista no era solo un maestro, también era un empresario, un manager y un estratega. Era considerado el dueño de los gladiadores y tenía autoridad absoluta sobre sus vidas y carreras. Los lanistae compraban gladiadores, los entrenaban y luego los alquilaban a las autoridades que organizaban los juegos para que fueran exhibidos en la arena. Eran los verdaderos gobernantes tras bastidores, la fuerza detrás de la sangre y el esplendor que el público no veía. Un lanista debía poseer tanto inteligencia económica como militar. Primero determinaba qué gladiadores eran aptos para cada tipo de combate, desarrollaba sus habilidades y diseñaba estrategias para que hicieran su entrada de la manera más impactante posible en la arena. Algunos lanistae compraban solo a los combatientes exitosos, mientras que a otros los entrenaban para aumentar su valor. De esta manera, el lanista actuaba como maestro y también como un asesor de inversiones de sus gladiadores. Los gladiadores debían obedecer a sus lanistae. Eran sus maestros y sus amos. La desobediencia se castigaba de manera severa y, a menudo, despiadada. A veces, un error de un gladiador podía resultar en días de castigo físico o en combates de prueba en la arena que ponían su vida en peligro. Sin embargo, un buen lanista no veía a los gladiadores solo como esclavos, los consideraba inversiones valiosas. Un gladiador fuerte, hábil y popular podía generar grandes ganancias en los juegos, aumentar la reputación del lanista y fortalecer su prestigio en la arena. Los lanistae también controlaban el estilo de vida y la rutina diaria de los gladiadores. Su alimentación, horas de sueño, intensidad de los entrenamientos y elección de armas estaban bajo su supervisión. Los gladiadores debían seguir al pie de la letra las instrucciones del lanista. De lo contrario, no solo sus carreras, sino también sus vidas estaban en riesgo. Algunos lanistae entrenaban a sus gladiadores de manera tan precisa que podían predecir cómo se desempeñarían en la arena, emparejarlos con rivales estratégicos y diseñar combates dramáticos que cautivaran al público. Por eso, el lanista no era solo un entrenador, también era un administrador, un genio táctico y casi un guionista de la arena.
Los historiadores cuentan que algunos lanista eran tan poderosos que la fama de los gladiadores estaba directamente relacionada con la inteligencia y la estrategia de su lanista. A medida que los gladiadores morían o quedaban incapacitados y abandonaban la arena, los lanista debían encontrar nuevos talentos y prepararlos de la mejor manera posible. Para un lanista, cada gladiador representaba tanto una vida como un recurso económico importante. La vida en las escuelas de gladiadores no era fácil. Escapar era casi imposible. La desobediencia se reprimía con castigos mortales. Sin embargo, aquellos que se sometían a la disciplina y seguían sus entrenamientos con seriedad podían dominar rápidamente su arte. Y en este punto surgía la mayor paradoja en la vida del gladiador. Para sobrevivir, debían estar dispuestos a morir. Antes de poner un pie en la arena, los gladiadores pasaban por un entrenamiento largo y despiadado que preparaba sus cuerpos y mentes para enfrentarse a la muerte. Este entrenamiento estaba diseñado para hacerlos aptos tanto física como mentalmente para el combate en la arena. La vida de los gladiadores no era solo en la arena. En las escuelas también seguían una rutina disciplinada y controlada. Su día a día se organizaba estrictamente entre entrenamientos, comidas y descanso. Su alimentación estaba planificada para fortalecer sus músculos y aumentar su resistencia. Generalmente consumían cereales, legumbres, verduras y, en ocasiones, leche y productos lácteos. El consumo de carne era limitado debido a su costo. Los gladiadores se nutrían principalmente de proteínas vegetales que les proporcionaban energía y resistencia. Aunque su estatus social no era tan alto como el de un ciudadano romano libre, podían atraer la atención del público gracias a la fama que ganaban en la arena. Los gladiadores populares recibían regalos, cartas de admiración, a veces podían enriquecerse con los premios obtenidos en los combates. Sin embargo, la mayoría continuaba viviendo encadenada o como propiedad de un lanista. Su libertad era limitada y sus vidas siempre estaban rodeadas de un constante peligro de muerte. Para sobrevivir, los gladiadores debían ser fuertes no solo físicamente, sino también mentalmente. Cada combate era una experiencia al borde de la muerte. Por lo tanto, aprender a controlar el miedo, pensar estratégicamente y anticipar los movimientos del oponente era una necesidad vital. Durante el entrenamiento, los gladiadores también eran puestos a prueba psicológicamente, desarrollando la capacidad de tomar decisiones bajo estrés. La preparación mental podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una batalla de apenas unos segundos en la arena. La disciplina, la paciencia y el valor eran las claves fundamentales de su éxito en la arena. Un gladiador no solo debía ser fuerte físicamente, también debía leer la psicología del rival, percibir las reacciones del público y ejecutar maniobras estratégicas durante el combate. Los combates simulados y los escenarios planificados durante el entrenamiento preparaban a los gladiadores para estos desafíos y les enseñaban a controlar el miedo a la muerte. En cada enfrentamiento, los gladiadores estaban cara a cara con la muerte, pero ejecutaban cada movimiento como una actuación planeada para impresionar a la audiencia. Su objetivo no era solo derrotar al enemigo, sino ofrecer una experiencia dramática a los espectadores. Cada golpe de espada, cada movimiento defensivo y cada maniobra contaba una historia en la arena, resaltando la habilidad y el valor del gladiador. Este entrenamiento y estilo de vida convertían a los gladiadores no solo en combatientes, sino también en verdaderos artistas del espectáculo dentro de la arena. Los espectadores no solo veían sangre y violencia, también experimentaban la demostración de talento, coraje e inteligencia táctica de los gladiadores. La fama que adquirían en la arena a veces les ofrecía una sensación de libertad más fuerte que sus cadenas, separándolos de los esclavos comunes. Los gladiadores populares se convertían en héroes a los ojos del público, símbolos vivos del esplendor de Roma, y podían incluso sentir un atisbo de libertad temporal gracias a la atención y admiración de sus seguidores. A veces, una victoria en la arena podía cambiar la vida de un gladiador, permitiéndole superar parcialmente su estatus de esclavo bajo el lanista. Algunas fuentes mencionan que los gladiadores más exitosos eran recompensados por el emperador e incluso podían ganar su libertad. Sin embargo, el precio de esta fama y libertad siempre estaba lleno de riesgos, dolor y muerte. Por ello,
La resistencia mental del gladiador se convertía en su arma más valiosa. Cada tipo de gladiador era entrenado según su arma y estilo de combate únicos. Esta diversidad no solo generaba variedad estratégica en la arena, sino que también mantenía el interés del público siempre alto. Cada tipo de gladiador recibía una preparación especial, tanto técnica como psicológica, y debía dominar su propio conjunto de armas y armaduras. Murmillo. Los gladiadores murmillo luchaban con un gran escudo rectangular, scutum, y una espada corta, gladius. Este tipo representaba a los legionarios romanos. Su presencia en la arena recordaba al público la fuerza y disciplina del ejército romano. Su armadura pesada y su casco hacían al murmillo fuerte pero relativamente lento. Esta lentitud podía ser una ventaja o desventaja estratégica en combate. El murmillo intentaba derrotar a su oponente con una sólida defensa de escudo y ataques calculados. En los entrenamientos, se enfocaban tanto en la fuerza como en la resistencia, fortaleciendo los músculos para soportar los golpes del escudo y mejorando su capacidad de moverse con armadura pesada durante periodos prolongados. Retiarius. El Retiarius era un gladiador ligeramente armado que utilizaba una red y un tridente, tridentum. Su objetivo era cansar al oponente, atraparlo con la red y neutralizarlo. La velocidad y agilidad eran sus armas más importantes. Su movilidad le daba ventaja contra rivales con armadura pesada como los murmillo o secutor. Durante el entrenamiento, el Retiarius se enfocaba en la rapidez, agilidad y pensamiento táctico. El uso de la red requería coordinación y reflejos precisos, mientras que el tridente era entrenado tanto como arma a distancia como herramienta letal de ataque. El éxito del Retiarius dependía de su capacidad para leer correctamente las estrategias del adversario. Tracio, Tracian. Los gladiadores tracios empleaban un pequeño escudo redondo, parma y una espada corta curva, sica. La velocidad y agilidad eran sus mayores ventajas. En la arena, atacaban rápidamente para sorprender al enemigo y superar su defensa. El escudo parma aumentaba su capacidad de maniobra, mientras que la sica les permitía alcanzar fácilmente los huecos en la armadura del rival. Los tracios eran especialmente hábiles en retiradas rápidas y ataques sorpresivos. Su entrenamiento se centraba en reflejos, velocidad y combate en espacios reducidos. Secutor. El secutor estaba diseñado para enfrentarse al Retiarius y llevaba armadura pesada y casco. Su objetivo era neutralizar al Retiarius antes de ser atrapado por la red. La armadura y el casco del secutor estaban diseñados específicamente para protegerse del tridente. Esto lo hacía más lento, pero aumentaba su resistencia y le daba ventaja en combate cuerpo a cuerpo. Su entrenamiento se enfocaba en desarrollar fuerza y resistencia, tolerando los rápidos movimientos del adversario. El secutor debía aprender a equilibrar correctamente ataque y defensa. Cada tipo de gladiador entrenaba con diferentes estrategias y técnicas, preparado para ofrecer al público una variedad visual en la arena. Esta diversidad convertía los combates en un espectáculo dramático y entretenido. Por ejemplo, el enfrentamiento entre el ágil Retiarius y el pesado secutor creaba un equilibrio mortal y espectacular. Los ataques rápidos del tracio combinados con la fuerte defensa del murmillo ofrecían al público un show visual inolvidable. Estas diferencias transformaban las peleas de gladiadores en algo más que una lucha sangrienta. Eran una experiencia teatral meticulosamente planificada. Los majestuosos anfiteatros de Roma no eran solo edificios de piedra y mármol. Eran espacios donde el poder, el miedo y la grandeza se materializaban. El Coliseo, el más grande y famoso, y los anfiteatros de toda Roma acogían combates de gladiadores que mantenían a miles de espectadores con la respiración contenida. Estas arenas simbolizaban no solo a los luchadores, sino también la fuerza y el esplendor de todo el imperio. El Coliseo era el símbolo más impactante del esplendor y la genialidad ingenieril del imperio romano. Con una capacidad aproximada de 50.000 a 80.000 espectadores, esta estructura colosal representaba mucho más que una arena. Materializaba el poder de Roma, su orden y la relación entre el pueblo y el emperador. Sus muros de piedra, revestimientos de mármol y enormes arcos eran ejemplos avanzados de la ingeniería y la artesanía romana. El laberinto subterráneo del Coliseo, Hipogeum,
ofrecía una compleja red para gladiadores, animales salvajes y otras criaturas que serían llevadas a la arena. En estos niveles inferiores, a través de jaulas, escaleras y mecanismos tipo ascensor, gladiadores y animales podían aparecer repentinamente en la arena, creando sorpresas dramáticas. Esta infraestructura garantizaba que los espectáculos en la arena se desarrollaran de manera perfecta y segura. Otros grandes anfiteatros de Roma fueron construidos con ingenio similar. Los anfiteatros en ciudades como Pompeya y Capua competían con el Coliseo en su diseño para entretener al público local y mostrar el poder del emperador. Cada uno se construyó considerando la seguridad de los espectadores, la visibilidad y el impacto dramático del espectáculo. La disposición de las gradas reflejaba claramente las diferencias de clase. El emperador y los senadores ocupaban las primeras filas, los nobles y ricos se situaban un poco más atrás, y la plebe libre y los esclavos en los niveles superiores. Esta jerarquía reforzaba tanto el orden social como la percepción de los espectadores entre sí. Sin embargo, en el centro de la arena, bajo la sombra de la sangre y la lucha, estas diferencias de clase se diluían momentáneamente. Todos presenciaban el mismo peligro y compartían el mismo drama. Los espectadores sentían la tensión de la arena, admiraban el valor de los gladiadores y su danza con la muerte, creando una experiencia común entre las distintas clases sociales. Algunos historiadores incluso señalan que esta experiencia compartida mitigaba temporalmente los conflictos de clase en la sociedad romana. Los niveles superiores del Coliseo estaban equipados con compartimentos especiales que permitían que animales, especialmente leones y leopardos, aparecieran en escena de manera sorprendente. Gracias a estos mecanismos, los combates entre gladiadores y bestias se volvían más dramáticos e impredecibles. Además, el techo del Coliseo, Velarium, podía cubrirse con una gigantesca lona para proteger a los espectadores del sol, asegurando su comodidad durante los largos espectáculos. Todos estos detalles convertían al Coliseo en algo más que un simple lugar de combate. Era un símbolo vivo de la ingeniería romana, del orden social y de la grandeza. Cada gladiador que entraba en la arena luchaba no solo por sobrevivir, sino también por convertirse en un héroe ante los ojos del público dentro de esta estructura colosal. El ritual y las reglas de los combates de gladiadores. Aunque los combates de gladiadores parecían caóticos y sangrientos, en realidad se desarrollaban siguiendo un ritual y reglas específicas. Antes de entrar en la arena, los gladiadores debían conocer sus roles y estrategias. Cada movimiento se planificaba de antemano y los riesgos se calculaban cuidadosamente. Los combates eran organizados meticulosamente para presentarse al público como un espectáculo y una escena dramática. Antes del combate, los gladiadores eran saludados por el emperador o las autoridades, y a veces se realizaban ceremonias religiosas o rituales. Durante estas ceremonias, los gladiadores demostraban simbólicamente su disposición a enfrentar la muerte y aceptar su destino en la arena. Según algunas fuentes, los gladiadores rezaban a los dioses, se lavaban las manos con agua sagrada o realizaban una especie de desfile honorífico al ingresar a la arena. Estos rituales constituían un elemento psicológico que preparaba tanto a los gladiadores como al público para la tensión del espectáculo. Los combates generalmente se planificaban según tipos específicos de enfrentamientos. Por ejemplo, un retiarius ligero y ágil se enfrentaba a un secutor con armadura pesada. Así, en la arena se combinaban velocidad y agilidad con fuerza y resistencia. De manera similar, un gladiador tracio se enfrentaba a un murmillo fuerte y protegido con escudo. Estos emparejamientos convertían los combates no solo en luchas sangrientas, sino también en experiencias tácticas y visualmente impresionantes para los espectadores. Antes de la pelea, los lanistas y entrenadores daban instrucciones tácticas a los gladiadores, indicándoles qué movimientos usar y en qué momentos pasar a la defensa. Estos planes podían diseñarse para reducir el riesgo de muerte o para hacer que el espectáculo fuera más dramático. Las reglas no garantizaban la supervivencia de los combatientes, pero mantenían ciertos estándares. Por ejemplo, estaba prohibido cambiar de arma o entrar en determinadas áreas de la arena. Esto aseguraba que los combates fueran justos y dramáticos para los espectadores. Los gladiadores aprendían a respetar estas reglas durante su entrenamiento y las aplicaban en la arena. Durante el combate,
el emperador o las autoridades tenían la última palabra sobre el destino del gladiador. El emperador podía usar su pulgar para conceder la vida o decretar la muerte. En algunos casos, el público también participaba con gestos de pulgar, influyendo en la decisión del emperador. La decisión de matar era, a menudo, el elemento que aumentaba la tensión dramática en la arena. Aunque el riesgo de muerte era alto, a veces el gladiador vencedor era perdonado y recompensado. Los gladiadores exitosos podían recibir dinero, diplomas de honor e incluso el derecho a la libertad. Los gladiadores populares, gracias a su desempeño en la arena, se convertían en héroes ante los ojos del público y su fama podía ofrecerles un estatus más poderoso que sus cadenas. Sin embargo, cada victoria venía acompañada de un alto riesgo y de combates sangrientos. Los gladiadores arriesgaban sus vidas en cada pelea ante la mirada de la arena y del emperador. Aunque los combates fueran planeados, en la arena ocurrían con frecuencia momentos inesperados. Movimientos imprevistos del rival, roturas de armas o la interacción del público obligaban a los gladiadores a tomar decisiones rápidas, aumentando la tensión al máximo. Esta incertidumbre dramática hacía que los combates fueran fascinantes y adictivos para los espectadores. Cada movimiento no solo era una lucha por la supervivencia del gladiador, sino también un espectáculo y una representación del esplendor de Roma. Los combates de gladiadores en la sociedad romana no eran solo una forma de entretenimiento, sino también una poderosa herramienta política y social. Las arenas eran escenarios donde los emperadores y la élite podían establecer autoridad y popularidad ante el pueblo. Estos espectáculos reforzaban y controlaban la compleja estructura social de Roma. La vida cotidiana del pueblo romano estaba a menudo marcada por la pobreza, la carga laboral y las presiones sociales. Los combates de gladiadores en la arena funcionaban como una estrategia para distraer al público de estas dificultades. El famoso dicho panem et circenses, pan y circo, resume perfectamente este objetivo. Los emperadores y senadores alimentaban al pueblo con pan y lo mantenían ocupado mentalmente con los sangrientos combates en la arena. La distribución gratuita de alimentos, vino, regalos y espectáculos aumentaba la lealtad al emperador y reducía la posibilidad de disturbios o rebeliones. Algunos juegos podían durar semanas, con diferentes gladiadores, animales salvajes y escenas dramáticas cautivando al público cada día. Los combates de gladiadores eran también una parte importante de la carrera política. Los nuevos cónsules o candidatos a emperador organizaban grandes espectáculos para mostrarse ante el pueblo y obtener apoyo. Durante estos juegos, las actuaciones de los gladiadores victoriosos simbolizaban el poder del emperador o del político y su relación con el pueblo. Algunos emperadores utilizaban los combates como herramienta de propaganda, reforzando su autoridad y el poder de Roma a través de las victorias y las demostraciones de valor en la arena. Además, los juegos a menudo se vinculaban con ceremonias religiosas y estatales. Por ejemplo, durante celebraciones de victorias o la coronación de un emperador, se organizaban combates de gladiadores, y la sangre y el drama en la arena reforzaban mensajes políticos y religiosos. Los juegos de gladiadores no solo servían a la popularidad individual, sino que apoyaban toda la estructura política y religiosa del imperio. Los juegos también servían para equilibrar temporalmente las diferencias de clase en la sociedad. En la arena, emperadores, nobles y pueblo común compartían la misma experiencia. Este contacto generaba un sentimiento de disciplina social y unidad. La adrenalina, el miedo y la emoción en la arena borraban temporalmente las diferencias de clase y distraían al público de sus problemas cotidianos. Este mecanismo prevenía posibles levantamientos o desórdenes sociales. Los gladiadores, gracias a sus actuaciones, se convertían en figuras heroicas ante los ojos del pueblo. Los más exitosos recibían cartas, elogios, regalos e incluso el derecho a la libertad, elevándose temporalmente en el estatus social. Su popularidad se medía no solo por sus habilidades en la arena, sino también por su valentía y astucia estratégica. Los gladiadores podían convertirse en leyendas urbanas, figuras comentadas en la vida diaria y auténticos ídolos populares. Especialmente las gladiatrices, atraían la atención del público con su rara presencia y combates audaces. Estas mujeres despertaban asombro y admiración, aumentando la diversidad dramática de la arena. Según algunas fuentes,
Participaban en eventos privados de familias aristocráticas, enfrentándose a gladiadores masculinos, agregando un elemento extra de dramatismo al espectáculo. La fama de los gladiadores en la arena, combinada con sus funciones políticas y sociales, los convirtió en figuras icónicas de la sociedad romana. La notoriedad que alcanzaban les otorgaba reconocimiento como símbolos de heroísmo ante el pueblo y servía como poderosa herramienta de propaganda para emperadores y políticos. Los gladiadores eran las estrellas de este teatro escrito con sangre y valor, y representantes vivos de los rituales, la política y la cultura de Roma. Los gladiadores, al enfrentarse a la muerte en la arena, no eran solo elementos de entretenimiento. También, como individuos con libertad limitada dentro de la sociedad romana, a veces protagonizaron rebeliones memorables en la historia. Estas sublevaciones impactaron profundamente tanto a la élite romana como al pueblo, demostrando la importancia y el poder de los gladiadores dentro de la sociedad. Espartaco y la rebelión de los gladiadores. La rebelión de gladiadores más famosa de la historia tuvo lugar entre los años 73 y 71 a.C., la rebelión de Espartaco. Espartaco, un gladiador tracio, recibía entrenamiento en la escuela de gladiadores llamada Ludus en Capua. La vida allí estaba marcada por una disciplina férrea, riesgo constante de muerte y cadenas de esclavitud. Espartaco logró escapar de este entorno opresivo y reunió inicialmente a unos 70 valientes gladiadores, formando un grupo pequeño pero decidido. En poco tiempo, este pequeño grupo se convirtió en uno de los mayores temores del Imperio Romano: la unión de esclavos y gladiadores en una rebelión contra Roma. La revuelta liderada por Espartaco se extendió desde Capua hacia las regiones de Campania, Lucania y Samnio. En poco tiempo, su número alcanzó decenas de miles, llamando la atención del ejército romano y poniendo en alerta a las autoridades imperiales. La rebelión se destacó no solo por la fuerza, sino también por la astucia estratégica y el valor. Espartaco mostró un liderazgo extraordinario en tácticas militares, derrotó a las unidades romanas mediante emboscadas y maniobras inesperadas, infiltró a sus gladiadores ligeros y ágiles detrás de las líneas enemigas, y cortó rutas de suministro debilitando a los ejércitos romanos. Su ejército logró unir a campesinos y otros esclavos en diversas regiones, formando una fuerza combinada contra Roma. Cada victoria aumentaba la moral de la revuelta y el carisma de Espartaco, encendiendo una chispa de esperanza por la libertad en los corazones de miles. Sin embargo, Roma movilizó toda su fuerza para sofocar la revuelta. Marco Licinio Craso organizó un ejército disciplinado y experimentado para detenerla. A pesar de las numerosas victorias de Espartaco y su ejército, se vieron finalmente obligados a retroceder ante las fuerzas romanas superiores en número y bien equipadas. En el año 71 a.C., la rebelión fue brutalmente reprimida. Espartaco y la mayor parte de sus seguidores perdieron la vida. Esta sublevación terminó trágicamente sin alcanzar la libertad. Aún así, Espartaco se convirtió a lo largo de la historia en un símbolo de los esclavos, gladiadores y oprimidos que resistieron. Su historia demuestra que los gladiadores, al enfrentarse a la muerte en la arena, no eran meras figuras de entretenimiento, sino que poseían la valentía, el deseo de libertad y la inteligencia estratégica para cambiar el curso de la historia. El nombre de Espartaco sigue vivo hasta nuestros días como el símbolo legendario de la resistencia contra el sistema de esclavitud, tan oscuro como el esplendor del Imperio Romano. Además de Espartaco, hubo muchos gladiadores que dejaron sus nombres grabados en la historia. Estos gladiadores se inmortalizaron en la memoria del pueblo no solo por sus habilidades de combate, sino también por su valor, inteligencia estratégica y actuaciones dramáticas en la arena. Algunos se convirtieron en favoritos del público gracias a técnicas de lucha creativas e impresionantes, mientras que otros se transformaron en leyendas inolvidables por sus vidas dramáticas y trágicas. Crixus, uno de los compañeros más cercanos de Espartaco, fue una figura importante tanto en la arena como en la rebelión. Al igual que Espartaco, este tracio ganó respeto luchando en la arena y se convirtió en un símbolo de valentía ante el pueblo. Gracias a su inteligencia estratégica y fuerza física, sobrevivió a numerosos combates mortales, derrotando a sus oponentes con técnicas impresionantes. Sin embargo, durante la gran batalla del año 72 a.C.,
perdió la vida mostrando el precio de la libertad y convirtiéndose en un símbolo de sacrificio entre los gladiadores. Su muerte recordó a toda la sociedad romana el lado dramático y trágico de la revuelta. Flama fue uno de los gladiadores más destacados de la historia de Roma. A pesar de recibir la pena de muerte en 4 ocasiones, sobrevivió cada vez, sorprendiendo a espectadores y autoridades. En la arena, se enfrentó a diferentes tipos de gladiadores como Murmillo y Retiarius, demostrando su habilidad técnica y valor. Flama ganó la admiración del pueblo romano no solo por su fuerza física, sino también por su inteligencia, maniobras estratégicas en combate, convirtiéndose en una verdadera leyenda gracias a su popularidad en la arena. Su historia se convirtió en un símbolo de enfrentarse a la muerte y sobrevivir. Gladiatrices, gladiadoras. Las gladiadoras, que rara vez aparecían en escena, se enfrentaban a gladiadores masculinos, creando momentos dramáticos e inolvidables. Las gladiatrices atraían la atención del público tanto por su valentía como por su presencia poco común, aportando una intensidad estética y dramática única a los combates en la arena. Según algunas fuentes, estas mujeres luchaban especialmente en juegos organizados para familias aristocráticas, participando en duelos mortales y emocionantes. Esto demostraba que la cultura de los gladiadores no era exclusiva de los hombres, sino que también tenía un impacto en diferentes segmentos de la sociedad romana. Estas historias transformaban la lucha en la arena en algo más que un combate físico. La convertían en una leyenda y un patrimonio cultural. Los gladiadores, gracias a la fama que alcanzaban en la arena y al vínculo dramático que establecían con el público, se inmortalizaban en la memoria del pueblo romano. Ellos, con su valentía al bailar con la muerte, su destreza en la escena y su impacto social, no eran solo luchadores. Se convertían en símbolos vivos de la cultura, la psicología de Roma. Cada gladiador dejaba un legado inolvidable, escrito con sangre y heroísmo en la arena. Las historias de los gladiadores reflejan no solo la estructura política y social de la historia romana, sino también el deseo de libertad y el valor del espíritu humano. Al enfrentarse a la muerte, se convirtieron en símbolos tanto del entretenimiento como de la resistencia. Espartaco y otros gladiadores legendarios siguen siendo recordados hoy en día como emblemas de valentía, estrategia y libertad, gracias a la fama que lograron en la arena. En la arena del Imperio Romano, donde en otro tiempo miles de espectadores contenían la respiración, los combates de gladiadores, escritos con sangre y valor, comenzaron a desaparecer del escenario histórico. Durante siglos, los gladiadores fueron el centro de la cultura romana, siendo un símbolo de poder de los emperadores y senadores y una forma de entretenimiento que distraía al pueblo. Sin embargo, con el tiempo, los valores sociales y las condiciones económicas cambiaron. Los anfiteatros comenzaron a perder su antiguo esplendor. El ascenso del cristianismo influyó profundamente en la estructura cultural y social del Imperio Romano y se convirtió en uno de los factores más críticos que llevaron al fin de los combates de gladiadores. Durante siglos, los anfiteatros habían funcionado como centros de entretenimiento y símbolos del poder imperial. Pero desde los siglos II después de Cristo, el cristianismo se expandió rápidamente y sus principios fundamentales chocaban seriamente con la muerte y la violencia presentes en las arenas. Los cristianos, con sus enseñanzas sobre la santidad de la vida y el valor de cada ser humano, se oponían a los sangrientos espectáculos. Para ellos, los combates de gladiadores representaban la negación de vidas humanas inocentes. Estas luchas ponían en peligro no solo a los individuos, sino también a los animales salvajes y a los esclavos, y criticaban cómo el imperio convertía la vida en un mero objeto de juego bajo la excusa de entretenimiento y demostración de poder. Los líderes y comunidades cristianas no solo criticaron la brutalidad de los anfiteatros, sino que también presionaron a las autoridades romanas para que prohibieran los juegos. Según algunas fuentes, las comunidades cristianas enviaron cartas abiertas condenando los combates, concienciaron al pueblo mediante sermones y ejercieron presión moral sobre los emperadores. Este proceso llevó a una disminución del interés en los juegos. Los anfiteatros ya no estaban tan llenos ni eran tan emocionantes como antes. Además, con la expansión del cristianismo, los valores de la sociedad romana comenzaron a cambiar.
Los entretenimientos basados en la violencia y la muerte fueron cada vez más objeto de crítica social. Las nuevas generaciones, influenciadas por el cristianismo, desarrollaron una perspectiva más humana. Los juegos mortales en la arena ya no solo perpetuaban antiguas tradiciones, sino que entraban en conflicto con los valores morales del pueblo. Con el tiempo, la presión social impulsada por el cristianismo aumentó, y en el siglo IV después de Cristo, los combates de gladiadores fueron oficialmente prohibidos. El silencio de los anfiteatros no solo era el eco de paredes de piedra y mármol, sino también un símbolo de la nueva orientación moral y cultural de la sociedad romana. Mientras el cristianismo relegaba los espectáculos sangrientos a las oscuras páginas de la historia, el legado legendario de los gladiadores continuó viviendo únicamente en libros y leyendas. El mantenimiento de los anfiteatros no era solo un asunto de entretenimiento para el Imperio Romano, sino también una responsabilidad económica enorme. Cuidar de los gladiadores, su alimentación, atención médica y entrenamiento requería gastos considerables. Además, las armas, armaduras pesadas, cascos y otros equipos de combate debían renovarse constantemente. Los animales, leones, tigres, elefantes, osos y otras especies exóticas, generaban una carga económica adicional tanto en su transporte como en su alimentación. El mantenimiento de los anfiteatros, la reparación de las paredes de piedra, la organización del escenario y la seguridad de los espectadores también constituían rubros de gastos significativos. Los cambios en la economía romana hicieron que esta pesada carga fuera aún más evidente. A medida que se expandían las fronteras del imperio, aumentaban los gastos de campañas militares, proyectos de infraestructura y la recaudación de impuestos. En este contexto, financiar los anfiteatros se volvió cada vez más difícil y los presupuestos destinados a los juegos de gladiadores se redujeron. Especialmente en los siglos III y IV después de Cristo, las crisis económicas del imperio amenazaban la sostenibilidad de los espectáculos gladiatorios. Los valores culturales también cambiaban rápidamente. El pueblo romano comenzó a perder interés por los espectáculos llenos de sangre y muerte. Las nuevas generaciones, influenciadas por el cristianismo y otros movimientos religiosos, se orientaron hacia eventos más humanitarios y rituales. El teatro, la música, la literatura y las ceremonias religiosas se convirtieron en el centro de la vida cultural. Los anfiteatros dejaron de ser los centros de celebración y demostración de poder que habían sido, y esta transformación reflejaba que los combates de gladiadores, aunque símbolo cultural, habían perdido popularidad. Al mismo tiempo, la estructura social de la ciudad también cambió. Los ciudadanos comenzaron a priorizar la solidaridad social, los rituales religiosos y los eventos culturales por encima del entretenimiento sangriento. La muerte y la brutalidad en los anfiteatros entraban en conflicto con los valores morales del pueblo, lo que llevó al declive de los combates de gladiadores. Los grandes anfiteatros, antes majestuosos espacios donde miles de espectadores contenían la respiración, dejaron de serlo, mientras la vida cultural de Roma adquiría nuevas direcciones. En conclusión, las cargas económicas y los cambios culturales prepararon el terreno para que los anfiteatros perdieran su antiguo esplendor y para que los combates de gladiadores desaparecieran de la historia. Los anfiteatros se convirtieron en monumentos silenciosos de piedra y mármol, mientras que las leyendas de los gladiadores continuaron viviendo en los libros de historia y en la memoria del pueblo. En el año 404 después de Cristo, durante el reinado del emperador Honorio II, al frente del Imperio Romano de Occidente, los combates de gladiadores fueron oficialmente prohibidos. Esta prohibición marcó el fin de una tradición que había perdurado durante milenios. Se aceptó que el imperio debía alejarse de las arenas llenas de muerte y violencia y la influencia del cristianismo, junto con los valores morales cambiantes de la sociedad, se presentó como la razón principal detrás de esta decisión. Durante muchos años, las arenas habían sido el centro de entretenimiento de la sociedad romana. Estructuras colosales como el Coliseo destacaban como escenarios majestuosos donde miles de espectadores contenían la respiración mientras observaban el valor de los gladiadores enfrentándose a la muerte. Sin embargo, con la prohibición, estos enormes anfiteatros quedaron vacíos. Las paredes de piedra transformaron los ecos de los gritos y los pasos de los valientes gladiadores en recuerdos silenciosos.
Las arenas dejaron de ser testigos de victorias gloriosas y muertes trágicas para convertirse en monumentos históricos que debían ser recordados a lo largo del tiempo. Los gladiadores desaparecieron de las arenas. Ahora solo existían en los libros de historia, en las leyendas y en la memoria del pueblo romano. Sin embargo, su legado no se limitaba a la sangre y el coraje. Las historias de los gladiadores estaban llenas de estrategia, inteligencia, disciplina y deseo de libertad. Cada gladiador, con su valentía y su desempeño dramático en la arena, se convirtió en una parte inmortal de la historia de Roma. Este colapso no solo representó el fin del entretenimiento, sino también simbolizó la evolución cultural y social de Roma. Aunque el poder del imperio ya no parecía tan grandioso, las historias de los gladiadores, su coraje y su inteligencia estratégica dejaron un legado que sería recordado durante siglos. La fama en la arena y la audacia de enfrentarse a la muerte convirtieron a los gladiadores no solo en guerreros, sino también en símbolos culturales que han inspirado a la humanidad a lo largo de la historia. En resumen, la prohibición de los combates de gladiadores significó la ruptura con las tradiciones de entretenimiento de Roma y la transformación de los valores morales de la sociedad. Sin embargo, las historias de los gladiadores han llegado hasta nuestros días como un legado cultural dramático donde se fusionan la muerte y el valor. Ya no viven en las silenciosas piedras de las arenas, sino en la memoria histórica y legendaria de la humanidad. Aunque los gladiadores hayan desaparecido del escenario histórico, todavía ejercen un impacto poderoso en la cultura moderna. En el cine, la literatura, el teatro e incluso en el ámbito deportivo, los gladiadores aparecen como símbolos de coraje, estrategia y enfrentamiento con la muerte. Producciones como la famosa película de Ridley Scott, Gladiator, reviven de manera dramática y majestuosa la vida de los gladiadores, ofreciendo al espectador tanto una perspectiva histórica como una exploración de los límites del espíritu humano. En la literatura, las historias de los gladiadores se abordan con temas de tragedia y heroísmo. Novelas y obras teatrales transmiten, generación tras generación, la vida de estos guerreros que danzan con la muerte y su búsqueda de libertad. También se percibe su influencia en la cultura deportiva. Disciplinas modernas de combate, como el boxeo y las artes marciales mixtas, MMA, se consideran reflejos contemporáneos de la cultura de lucha de los gladiadores, que requería fuerza física, resistencia e inteligencia estratégica. Los atletas de hoy trasladan a nuestra era la valentía y la disciplina que caracterizaban a estos guerreros en la arena. Las lecciones que los gladiadores dejaron a la humanidad son múltiples. Han sido recordados a lo largo de la historia como símbolos de coraje, sacrificio y deseo de libertad. La determinación y la inteligencia estratégica que demostraron para sobrevivir en la arena ofrecen un ejemplo de cómo enfrentar la muerte y superar los límites humanos. Al mismo tiempo, los gladiadores muestran el impacto que la fuerza y el entretenimiento pueden tener sobre una sociedad, ayudándonos a comprender cómo se han configurado las estructuras políticas y sociales a lo largo de la historia. Con sus historias escritas con sangre y valor, los gladiadores se convirtieron en algo más que simples luchadores. Se transformaron en leyendas que representan la resistencia del espíritu humano, la dinámica cultural de las sociedades y la comprensión del heroísmo a lo largo del tiempo. Sus reflejos en la cultura moderna continúan perpetuando su legado inmortal, ofreciendo a la humanidad tanto una lección histórica como una fuente de inspiración.